Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla en diferido acerca de la materia oscura y la misión espacial Arrakis. Esta charla la impartí el pasado 8 de octubre en el local de la Agrupación Astronómica Complutense y pensamos en grabarla para aquellas personas interesadas que no pudisteis asistir. Así que espero que disfrutéis de la charla. Mi nombre es Carmen León, pertenezco a la agrupación. Estudié astrofísica, aunque no me he dedicado profesionalmente a ello, pero bueno, la pasión está aquí latente y sale a flote en este tipo de eventos. Vamos a hacer un recorrido primero sobre lo que no es materia oscura, es decir, la materia visible, el universo que conocemos. Luego veremos un poco el histórico de los efectos observables que fueron descubriéndose y que conllevaron a la conclusión de que existía una cierta materia indetectable a la que denominaron materia oscura. En cuanto al tema de la navegación espacial, veremos por qué se sale al espacio a realizar ciertas observaciones astronómicas, qué pros y contras hay. Y en el ámbito ya práctico, cuando un grupo científico idea un proyecto o una misión espacial, cómo lo presenta en este caso la Agencia Espacial Europea, cómo es el proceso de selección, qué fases de arranque conlleva. Y ya entraremos en el último punto, en la misión espacial Arrakis. Veremos su alcance, qué objetivos tiene, qué instrumentación llevará a bordo y qué hitos le quedan por desarrollar. La composición del universo se basa en el modelo estándar de cosmología, también denominado lambda CDM. Según este modelo que se desarrolló desde la década de 1920, ya con la teoría de la relatividad y la presencia de las formulaciones de Albert Einstein, y que se ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y perfeccionándose en todas estas décadas. Y nos viene a decir que el universo es, bueno, una estructura enorme y dinámica compuesta por varias formas de materia y energía. El modelo lleva unas fórmulas asociadas que se han ido desarrollando y en base a esas fórmulas se define los porcentajes de cada uno de estos componentes. Lo que más llama la atención es que de todo el universo, de toda la composición del universo, tan solo el 5% es la materia ordinaria, es decir, la materia visible, es decir, el universo que conocemos. Un 27% aproximadamente sería la materia oscura. Esta materia oscura es una materia que tiene masa y efectos gravitatorios, pero que no emite, refleja ni absorbe luz, es decir, no tiene interacciones electromagnéticas. Por tanto, es indetectable por métodos convencionales de observación. El otro casi 70%, un 68% aproximadamente, sería energía oscura. El tema de llamarle materia oscura, energía oscura, no es tanto porque sea un tono oscuro, sino porque es indetectable, es invisible. Invisible en el sentido de indetectable por nuestros métodos de medición actuales, todos los que hayamos inventado. La energía oscura, a diferencia de la materia oscura, se trata de una fuerza, como os digo, no detectable, que es la responsable de la expansión acelerada del universo. Desde la teoría del Big Bang se conoce que el universo está en continua expansión. Las galaxias se alejan entre sí de unas de otras, pero se pensaba que era una expansión desacelerada. Sin embargo, en los últimos años, por observaciones, se ha visto que no es así, que es una expansión que se está acelerando. Esto no sería explicable a no ser que exista una fuerza que no hemos detectado y cuya naturaleza se desconoce, que sea la que
digamos, de alguna manera empuja a toda la materia y a las coordenadas espaciotemporales a expandirse de esa manera acelerada. Em, Actualmente se desconoce qué es la materia oscura, pero sí sabemos qué no es. No es nada que tenga que ver con materia ordinaria o visible. La materia visible del universo también la denominamos materia ordinaria o materia bariónica. Los bariones son protones y neutrones que componen un núcleo atómico. Es todo aquello que podemos ver, tocar y medir. Y básicamente está formado por átomos. Forma los objetos cotidianos, el universo que conocemos, ¿no? Galaxias, estrellas, planetas, átomos, seres vivos, nosotros mismos. Se manifiesta en diferentes estados. Puede presentarse en estado sólido, líquido, gaseoso, plasma. El plasma es un gas ionizado porque tiene está bajo unas condiciones muy particulares de presión y temperatura. Y el plasma precisamente es el estado predominante en las estrellas o en las zonas de formación de estrellas. Otra característica de la materia ordinaria o visible es que es detectable. Se puede observar directamente, mediante telescopios, por ejemplo, la luz que emite o refleja, porque sí interactúa electromagnéticamente. Y está compuesta por átomos, que es la unidad fundamental de la materia. Aquí vemos algunas formaciones de materia visible, digamos, de las dimensiones a una escala mayor a una escala más asequible, ¿no? Más cercana. Eh, los cúmulos galácticos serían la mayor escala. Y aquí están los cuásars igualmente. Cuásars no es tanto por el tamaño como por la potencia de la emisión electromagnética que tiene. Son emisiones de radiación muy potentes desde un agujero negro supermasivo que sí que atrae la masa circundante con mucha potencia, pero emite esta fuente de energía denominada cuásar. Y suele estar estos agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias jóvenes. Estos cuásars nos valen un poco de foco o referencia porque es tan potente su energía que por lejanas que estén las galaxias, su luz llega hasta la Tierra. Y entonces son objetos observables que nos permiten cálculos como por ejemplo la distancia o la velocidad con que se aleja esa galaxia. Vamos a ir haciendo diversos zooms. Si ahora hacemos un zoom sobre un cúmulo galáctico, vemos los diferentes tipos de galaxias que conocemos. Si hacemos zoom sobre una galaxia, veremos los componentes galácticos, como puedan ser cúmulos de estrellas, las propias estrellas, estrellas binarias, eh, el polvo interestelar, agujeros negros, que suelen estar en el centro de dichas galaxias, supernovas, en fin. Si ahora nos acercamos a una estrella, muchas de ellas tienen sistemas planetarios. En el caso del sistema solar, por ejemplo, tendríamos los planetas que conocemos, incluida la Tierra. La propia Tierra tiene fauna y flora, tenemos seres vivos, estamos nosotros, también compuestos de átomos y de materia visible. Algunos planetas son rocosos, otros son gaseosos, también hay asteroides, hay también polvo que se ha quedado en los discos de formación planetaria. Hay cometas, nubes de cometas. Algunos planetas, incluso si hacemos un nuevo zoom, tienen satélites y anillos. Haciendo un super zoom, tendríamos las partículas elementales de la materia visible. Hay
tres agrupaciones. Se han descubierto en los últimos años, se han descubierto incluso algunas de estas partículas elementales. Un grupo serían los quarks, otros son los leptones y los bosones. Los quarks son componentes que siempre están agrupados en diversas combinaciones por una propiedad llamada confinamiento, que la hemos conocido por desgracia hace unos años. Y bueno, viene a ser que tienen que estar unidos y esa unión se produce mediante otro componente, se llaman gluones, y están unidos por una fuerza nuclear fuerte. De hecho, son componentes del propio núcleo atómico. Un ejemplo serían los protones y los neutrones. Los leptones no experimentan esta interacción nuclear fuerte y, digamos, están fuera del núcleo atómico. Pueden tener carga, por ejemplo, los electrones, o no tener carga, como los neutrinos. Y los bosones son partículas elementales que portan fuerzas o interacción entre diversas partículas de los otros grupos. El ejemplo más conocido sería el fotón, que es portador de luz. Por repasar brevemente los instrumentos para observar la materia visible en astronomía y que no nos ha permitido observar la materia oscura debido a que se basa en interacción electromagnética, cosa que la masa de la materia oscura no tiene. Podríamos dividirlas en dos grupos, estos instrumentos. Aquellos que son de observación directa y los de observación indirecta. En la observación directa podríamos tener los telescopios. Pueden ser ópticos, los refractores que se basan en un conjunto de lentes, o reflectores que utilizan espejos y permiten observar bueno, planetas, lunas, galaxias, nebulosas. Y pueden ser telescopios no ópticos, como los radiotelescopios, que usan antenas para detectar diversas franjas en otros tipos de longitudes de onda no visibles, y nos permite analizar gases, polvo interestelar, observar estructuras de las galaxias, etc. Los telescopios espaciales en realidad, bueno, son telescopios de los tipos anteriores, pero con una adaptación de tamaño y ligereza suficiente y unas interconexiones de comunicación para integrar en satélites y lanzarlos al espacio. Los casos más conocidos de telescopios espaciales son el Hubble y el actual James Webb, que, bueno, están enviando imágenes impresionantes del universo. Otro conjunto de instrumentos, como os decía, usan otro tipo de técnicas indirectas. Nos permiten, por ejemplo, un microscopio, pues analizar muestras de materiales que se hayan recogido en el espacio. Por fotografía, holografía, podemos componer imágenes en 3D en base a imágenes simples y, y bueno, pues hacernos una idea del objeto en 3 dimensiones, rotarlo, etcétera. La espectroscopía, que ha sido y es fundamental en el área de la astrofísica, permite determinar por lo que se hace es que se divide la luz que nos llega en diversas franjas de longitudes de onda, diversos colores, digamos, y se visualizan líneas de emisión o de absorción. Aquí, por ejemplo, al lado de mi imagen está el espectro del Sol, y, y en base a ello se conocen características muy importantes, como puedan ser la composición química o incluso la edad, si es una estrella, la edad de la estrella, la masa, bueno, muchas características.
y polímetros que también es polarímetros, perdón, que miden la polarización de la luz en varios planos, la luz que nos llega del objeto y ayuda a caracterizar los elementos igualmente y analiza también la luz y la materia de dicho objeto. Hemos estado en el lado visible y ahora pasaríamos al lado oscuro. Bueno, esta imagen así un poco que viene en una camiseta hace algún tiempo y va como anillo al dedo a esta presentación. Y bueno, es un halo de misterio, ¿no? Que hay que descubrir, el tema de la materia oscura. ¿Y qué es y por qué sabemos que existe? Bueno, la naturaleza exacta de la materia oscura es una incógnita y ahora mismo creo que el problema, tanto en cosmología, astronomía, astrofísica, como en física de partículas, pues con más foco, ¿no? Y con más dedicación. Em, Sabemos que existe por sus efectos gravitatorios sobre la materia observable, pero aún no ha sido viable el saber su composición. Recordar que no es lo mismo materia oscura que energía oscura. Materia oscura es una masa con efecto gravitatorio sobre la materia ordinaria, como decía, y la energía oscura, recordemos que es una fuerza indetectable, una energía indetectable, que hace que el universo se esté expandiendo de forma acelerada. En esta imagen, que bueno, es la que podemos encontrar en cualquier búsqueda de la teoría del Big Bang y la evolución del universo, partimos de un punto inicial en el que estaba condensada toda la materia y la energía del universo en cualquiera de sus formas. Este punto se denomina singularidad y en ese punto donde estaba condensado todo el universo, hubo muy rápidamente una gran expansión. Este es el Big Bang. No es una gran explosión, sino una gran expansión. Ese periodo de expansión tan rápida de la materia, la energía y el espacio-tiempo se le denomina inflación. Em, Poco menos de 400.000 años tras ese Big Bang, es decir, un universo muy joven, hasta ahí las partículas eran una especie de caldo de partículas elementales muy, muy caliente y muy denso, y había fotones de luz, pero interaccionaban continuamente con ese caldo de partículas. Por tanto, no podían seguir su trayectoria. Hasta que el universo se enfrió a unos 3.000 grados, no se formaron los primeros átomos de hidrógeno, los más elementales. En ese momento en que la combinación de partículas ya genera átomos, es cuando los fotones pueden ya escapar de esa sopa, ¿no? Em, a ese momento se le llama desacoplamiento, porque se desacopla materia y luz. Y en esta imagen, si veis una especie de disco verde, luego hablaré de él un poquito más en profundidad, pero lo que ocurre es que hay como un gran destello, digamos, de luz a unos 3.000 grados de temperatura, y ese gran destello ha ido viajando por el universo y se ha ido enfriando, pero ha quedado una especie de ruido de fondo. Ese ruido de fondo, el equivalente de esa energía en temperatura, ahora mismo en lugar de unos 3.000 grados centígrados, está bajo cero. Son unos 3 grados Kelvin. Mm, Pues ese ruido es detectable y medible y da idea también de la existencia de materia oscura. Luego os cuento un poquito más. Como ese ruido se ve que fluctúa, em,
Esa fluctuación indica que había como una red de filamentos y nudos de materia oscura y digamos que en los huecos que no había materia oscura se pudo formar y agrupar la materia ordinaria. En cierta forma, la existencia de materia oscura es responsable de la formación de cúmulos de estrellas y posteriormente de galaxias. Por otra parte, la energía oscura es la responsable de la expansión acelerada que vemos un poco en este diagrama hasta nuestros días, que han pasado 13.700 millones de años. Hay diversas formas de medir estas fechas o estos plazos, ¿no? De miles de millones de años basados en los modelos cosmológicos. Hay varias evidencias indirectas de la existencia de materia oscura. Cuando digo indirectas es, bueno, no observable. Lo único se observa por los efectos sobre la materia ordinaria. En lugar de verlo así secuencial, vamos a comentarlo según la historia de cada una de estas observaciones y evidencias. En 1933, el astrónomo Fritz Zwicky, bueno, que por lo visto no era muy querido por otros miembros de la comunidad científica, em, era un tipo por lo visto bastante desagradable, pues estaba haciendo un estudio de la velocidad de las, de movimiento y de rotación de las galaxias dentro del cúmulo de Coma y hacía el estudio basado en el brillo y la masa de estas galaxias. Según estas mediciones y lo que se suponía que tenía que ocurrir en función de la ley de gravitación universal y las leyes de Newton, analizó que no cuadraba lo observable con lo que se suponía que debía ocurrir. Solo se podía explicar esas velocidades, que eran mucho mayores a las previstas, si había muchísima más masa que la observada. Aquí tenía una tesitura complicada y era o bien decir que las leyes de gravitación universal y las de leyes newtonianas no eran correctas, eso hubiera sido, bueno, pues el exilio para él, al menos científico, o bien decir que había una masa, una materia que no era observable con los medios que se disponían y bueno, optó por esta segunda opción. Esa masa tenía que ser como un 90% del total. Em, Fue Fritz Zwicky el que acuñó el término de materia oscura, precisamente. Entre que no era un hijo predilecto de los científicos y también la época era, bueno, pues muy revuelta, ¿no? Entre las guerras, la ciencia ocupó un segundo plano, etcétera. Ese término y ese concepto quedó un poco enterrado hasta 1970, en el que la gran astrónoma Vera Rubin estaba realizando un estudio de la velocidad de rotación de las galaxias espirales y detectó un fenómeno que otra vez llevó una evidencia de que existía materia oscura. Y fue el siguiente. Por la ley de gravitación universal, si se aplica, por ejemplo, al sistema planetario, eso sí ocurre, ¿no? La velocidad con la que gira, por ejemplo, Mercurio en torno al Sol es mucho mayor que con la que orbita la Tierra alrededor del Sol o se va alejando eh, Júpiter,
Neptuno, Urano. Cada vez que nos alejamos más del centro gravitatorio, la velocidad disminuye. A escala planetaria, se verifica que es así. Sin embargo, a escala galáctica, Vera Rubin esperaba, como veis en esta curva roja que está encima de mi imagen, esperaba que efectivamente la velocidad decreciera a medida que las estrellas que analizaba estuvieran más lejos del centro de la galaxia. Sin embargo, lo observado fue que la velocidad de las estrellas de traslación alrededor del centro galáctico, de las estrellas externas y las internas, era muy similar. Es la curva casi recta, constante, blanca. Eso solo era explicable si había alrededor de la galaxia espiral una masa prácticamente esférica, gigante, denominada halo galáctico, no observable, es decir, compuesta básicamente de materia oscura. Coincidía, según los cálculos, que era como un 90% de la masa total. Así se retomó el concepto de materia oscura. En los años 80 se verificó por otro procedimiento. Ya Albert Einstein en 1915 había predicho que se podría dar un efecto de lente gravitacional en el cual un objeto luminoso que atravesara una gran masa, esta masa podría curvar incluso la luz que emitía ese objeto. Curva el espacio, las coordenadas, digamos, de espacio-tiempo, y en esa curvatura curva también la luz que emite. Si recordáis, antes os hablé de los cuásares, que son esas fuentes de emisión de radiación muy, muy potente. Pues el telescopio espacial Hubble detectó que la luz de un cuásar que se hallaba detrás de una galaxia espiral masiva, detectó esta imagen que está aquí junto a mi imagen. Detectó que por una parte cuadriplicó la imagen del cuásar por el efecto de la propia lente y grietas que tiene, bueno, fisuras, ¿no? Que tenía eh, la masa de la galaxia espiral. Y por otra parte, eh, la amplificaba esta luz inicial, ¿no? Original. Hay cálculos, hay fórmulas por los que se puede calcular qué masa es necesaria para que se produzca este efecto, y resultó que esa masa, solo la visible, era el 10% y había un 90% aproximadamente de masa que no era visible pero que tenía que estar ahí para producir tal efecto. Mm, Aquí volvemos un poco a lo que os comentaba antes del origen del Big Bang y el desacoplamiento entre materia y luz, que se produjo unos 380.000 años de edad del universo, o sea, muy joven. Tengamos en cuenta que ahora mismo tiene unos 13.700 millones de años. En, en ese desacoplamiento, ese fogonazo, por decir de alguna manera, si hubiéramos captado una imagen, hubiera sido como esta. Esta imagen en realidad es un mapa que se ha hecho como del universo que tenemos alrededor, y se han hecho mediciones con diversos satélites y telescopios espaciales que miden en ondas, en la longitud de microondas, y se ha formado este mapa. En este mapa se mide esa temperatura de fondo, que hay una especie de ruido de fondo, un eco de aquel momento, del desacople de materia y luz. Mm, Pues bien, se pensaba hace unas décadas que cuando se descubrió, ¿no? Este fondo cósmico de microondas,
Cuando se descubrió se pensaba que era siempre la misma temperatura asociada a ese ruido de fondo de unos 3 grados Kelvin, eso es unos 200 y pico grados bajo cero, ¿no? Por una parte, había unos astrofísicos que estaban buscando, bueno, si ocurrió este evento a los 380.000 años de edad del universo, ese eco tiene que poderse medir. Y por otro, en otro experimento, en otra observación que no tenía que ver con esa búsqueda, detectaron con un radiotelescopio que había una especie de ruido de fondo. Bueno, vieron que, entre otras cosas, había un nido de palomas que habían hecho en ese radiotelescopio. Dijeron, bueno, puede ser por esto. Quitaron el nido de palomas y, bueno, continuó midiéndose ese ruidillo de fondo. Detectaron que se apuntara hacia donde se apuntara la antena, el ruido de fondo estaba ahí. Y ya unieron los que estaban buscando ese ruido de fondo, ese eco, con esta observación y vieron que era el eco de aquel flash que ocurrió poco después del Big Bang. Em, en ese mapa que se ha ido construyendo en base a observaciones, la energía esta del eco no es una constante, sino que hay fluctuaciones. Pues esas fluctuaciones se piensa que es debido a la red de filamentos, nudos, etcétera, que había de materia oscura ya desde el inicio del universo y que gracias a eso se fue acumulando materia ordinaria en huecos y había ido evolucionando de grupos de átomos, moléculas, estrellas, cúmulos de estrellas, galaxias, etcétera. Entonces, bueno, esa materia oscura, digamos que es también la responsable de la formación final de galaxias y la estructura un poco galáctica y del universo de alguna manera. Y bueno, ¿hay alguna evidencia directa de la existencia de materia oscura? Porque vemos la sombra, pero no vemos a la figura. Bueno, hubo una observación en la que dos astrofísicos americanos estaban estudiando una colisión de dos cúmulos de galaxias en el cúmulo de Bala, en la constelación Carina, y asociando colores a las imágenes, detectaron que la materia ordinaria, que era la visible, sí que en la colisión habían interactuado más las dos masas, y bueno, es lo que figura aquí en esta imagen en tonos rojos, pero había otra cierta materia desconocida y que no era visible en otras longitudes de onda, que había interactuado mucho menos y había como continuado tras el choque. Em, Esto, bueno, se piensa que puede ser como una imagen de la materia oscura. Sin embargo, tampoco arroja luz, nunca mejor dicho, sobre la composición de la propia materia oscura. Otros métodos de búsqueda directa de la materia oscura son experimentos que están subterráneos o incluso hay algún experimento bajo las aguas del mar Mediterráneo. Son subterráneas por evitar las interferencias con partículas que llegan hacia la Tierra como los rayos cósmicos, bueno, y además hay épocas de mayor actividad de viento solar, etcétera, y llegan partículas cargadas electrostáticamente que podrían interferir en el resultado del experimento. Em, en esta fotografía se muestra
el laboratorio subterráneo en Canfranc, que está a unos 850 metros de profundidad está dentro de una montaña, en una antigua mina, y bueno, se intenta detectar interacción entre materia conocida, en este caso es argón líquido, con componentes y partículas de materia oscura. Eh, entonces, igual que la materia oscura se supone que hay muchísimas partículas de un gran volumen y que nos están atravesando continuamente, ahora mientras estamos hablando o lo estáis viendo esta presentación, lo que intenta es captar alguna de esas interacciones. A día de hoy creo que no se ha conseguido, pero bueno, están en ello varios experimentos. A estas partículas masivas de débil interacción se les llama WIMPs, por las siglas en inglés, ¿no? De partículas masivas de débil interacción. Sería una masa muy baja y por eso tal vez hayan sido desapercibidos en otros experimentos, pero bueno, están en ello para poderlos detectar. Ahora mismo los WIMPs son las partículas con más posibilidades de que formen la materia oscura. Y por último, hay un estudio para intentar confirmar y saber un poco la abundancia de materia oscura, y es por la observación de los halos que rodean a las galaxias espirales. Si recordáis, antes comenté en los años 70, en 1970, que Vera Rubin, precisamente en su observación de la rotación de estrellas en galaxias espirales, acabó confirmando que debía haber una gran masa alrededor de la galaxia para que esto se produjera, ¿no? Que la velocidad fuera constante. Pues a esto se le denomina halo galáctico y en principio está formado por gas interestelar muy poco denso, algunas estrellas viejas, pero sobre todo por materia oscura. La propia Vía Láctea tiene un halo. em, en la Vía Láctea, en el grupo local, hay galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea, y poco a poco la propia Vía Láctea va absorbiendo de alguna manera material de esas pequeñas galaxias satélite, y se va acretando, es decir, va integrando esas estrellas en la propia Vía Láctea. Pues este fenómeno que sabemos que ocurre en la Vía Láctea, pero que no es observable porque estamos dentro de la propia galaxia, no fuera, puede observarse en el espacio exterior en otras galaxias. En la imagen que veis al lado de mi imagen, veis cómo hay una galaxia espiral y una especie de corriente estelar. Pues bien, esas corrientes estelares también nos dan muchas pistas de dos cosas. Una, em, dónde está y cómo era de masiva la galaxia enana que orbitaba alrededor de esa galaxia espiral y que ha proporcionado el material en forma de estrellas y gas interestelar que está absorbiendo la galaxia principal. Y otra, dependiendo de esa forma y de otras características de esas corrientes estelares, se puede inferir cómo es de grande el halo de materia oscura que rodea a la galaxia espiral. Con este tipo de estudio es el clave que va a estudiar la misión espacial Arrakis, que luego veremos. Como curiosidad, el 31 de octubre, como hay fechas para muchos eventos, el 31 de octubre hay alguna organización que ha decretado que es el Día de la Materia Oscura.
Aparte de anecdótico, bueno, he aprovechado esta circunstancia, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Castellón el año pasado hicieron algunas actividades acerca de la materia oscura para abiertas al público. Entonces, bueno, es posible que desde la agrupación astronómica Complutense el próximo año nos animemos a hacer alguna cosilla al respecto. Y entramos ya en el tema de Misión Arrakis, aunque antes comentaré algunas cosillas necesarias. Lo que sí deciros que la misión Arrakis es muy especial porque es la primera misión espacial liderada por España en la Agencia Espacial Europea y en general. Entonces, bueno, eso es muy, muy relevante en el entorno científico. Antes de ver exactamente la misión, os voy a contar también algunas cosillas que nos van a venir bien para entender lo que es la misión Arrakis. Primero, ¿por qué se envían misiones astronómicas al espacio? Bueno, desde la Tierra hay problemas en la observación astronómica en varios frentes. Primero, por las ventanas de observación, noche, día, dependiendo del tipo de observación que se quiera realizar, pues hay horas en las que no se puede realizar, claro, desde la Tierra. Por la luminiscencia propia de la atmósfera, las auroras eh, boreales, las nubes y los efectos meteorológicos, la contaminación lumínica, el sin atmosférico, que bueno, hay aquí un GIF que se ve, ¿no? Eh, Cómo se permuta un poco la luz del origen del objeto, la extinción y refracción atmosférica, por la cual el objeto atravesando la atmósfera incluso cambia de posición y desde luego cambia de intensidad lumínica. Y hay otros dos efectos que son la reflexión de la luz solar por parte de la luna y la luz zodiacal, que es la dispersión de la luz solar en el plano de la eclíptica. Algunos problemas de estos que os comento se evitan al salir al espacio y otros continúan. El tema de la luz que irradia la luna por reflexión y la luz zodiacal, pues si estamos en una órbita cercana a la Tierra, siguen ahí, ¿no? Hay otras desventajas en la observación desde el espacio que, bueno, son contras, pero son evaluables y en todo lo que sea posible evitables. Primero, hay alto riesgo en el lanzamiento. Hemos visto más de una explosión del cohete lanzadera que lleva uno o varios satélites para comenzar las misiones. Otro es que no se puede reparar, sobre todo temas de averías mecánicas. Luego las condiciones son diferentes de funcionamiento, las vemos que se pueden hacer en tierra, claro, al salir al espacio por efectos gravitatorios, etcétera, pues son condiciones muy diferentes. El tiempo de vida es limitado, mm, por ejemplo, ya se quedan sin combustible o por la propia obsolescencia de los elementos electrónicos que lleva asociados, etcétera. Tienen alto o muy alto coste y hay un continuo choque de partículas muy energéticas por el viento solar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se pensó Arrakis como misión espacial? ¿Era necesario? Bueno, lo que pretende la misión Arrakis es observar los halos galácticos desde la Tierra. Los halos, para que nos hagamos idea, en la noche más oscura que podamos tener en la Tierra, si tuviéramos ahí un telescopio,
Bueno, pues Arrakis pretende llegar a observar objetos 10.000 veces más oscuros que la noche más oscura desde la Tierra. Eso se mide, como sabéis, el brillo superficial en magnitudes. Cuanto mayor es el número de la magnitud, menor es el brillo. Entonces, en la Tierra, como mucho, 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 podemos medir objetos con unas 29 magnitudes. Sin embargo, Arrakis pretende aumentar esa cifra, es decir, objetos mucho menos brillantes. Y en cuanto a frecuencias de luz, la atmósfera impide observar en infrarrojo y ultravioleta eh, de manera efectiva y entonces, bueno, en infrarrojo mediríamos lo más viejo y en ultravioleta lo más joven, digamos, los objetos más jóvenes, y también le impediría la atmósfera. Por tanto, la solución, vámonos al espacio. En el plano práctico, bueno, se reúnen científicos, en este caso durante años, para un poco aterrizar las ideas que tenían y, bueno, preparan un proyecto. ¿Y cómo lo presenta la Agencia Espacial Europea? Bueno, pues la propia agencia dispone de la página web que os pongo aquí, la de cosmos.esa.in, y aquí hay periodos en los que abre y anuncia oportunidades. En estas oportunidades de proyectos especifica una serie de requisitos. em, lo que hacen los grupos científicos que quieran presentarse es elaborar un documento, una propuesta que cumpla esos requisitos y la envían por este canal. Si en Google, es que creo que desde la presentación no podréis abrir este documento, pero si en Google ponéis Arrakis, agencia, bueno, esa, este documento es público. Está en inglés, pero es un documento público. Y esa es la propuesta del equipo español para la misión Arrakis. Está muy interesante el echarle un vistazo porque eh, comenta desde la organización que propone, pasando por incluso las personas que lo van a liderar, qué instrumentación llevaría a bordo, cómo sería la misión, qué objetivos tiene, el alcance, en qué plazos, bueno, un detalle bastante grande de lo que es toda la misión, claro, la planificación, etcétera. Aquí vemos una fotografía de los ideólogos del proyecto. A la izquierda en la fotografía vemos a Rafael Guzmán, que es el investigador principal y líder un poco de la misión. Rafael es doctor en astrofísica y, bueno, es un distinguido científico y académico a nivel nacional e internacional. Tuve la suerte de ser compañera y amiga suya durante la carrera, los años de carrera, hace ya unos cuantos añitos. Y, y bueno, él sí ha tenido una carrera estupenda en el ámbito astrofísico y participa desde el Instituto de Física de Cantabria, el IFCA, y asociado también a la Universidad Complutense y otros organismos, fueron quienes presentaron esta propuesta. La misión es una misión clase F de la ESA. Clase F se refiere a misión FAST. Eso quiere decir que tiene que llevarse a cabo en un periodo menor a 10 años. La masa del satélite con toda la instrumentación tiene que ser menor a 1.000 kilogramos y el presupuesto reducido
de menos de 3.000 millones de euros. La apertura de la ventana en la que se publicó eh, la, eh, la oportunidad en la agencia, en la página web que os decía antes de la Agencia Espacial Europea, fue en diciembre de 2021 y durante prácticamente un año fue la presentación de propuestas, que se presentaron unos 19 propuestas, que fueron superando fases y finalmente a finales de 2022 la misión Arrakis fue seleccionada. Creo que el brindis de esta foto se refiere más a haber decidido el nombre, Arrakis. Los que seguís un poco la trilogía de Dune, Arrakis es el planeta donde se elabora la melange esta que toman los navegantes para precisamente descubrir, bueno, nuevos universos y tener como otro estado del conocimiento, ¿no? Bueno, venía a cuento y además, mm, previo a la misión Arrakis, han existido unas misiones, creo que denominadas también Dune y Dune, que también tenían un poco como objetivo hacer ciertos estudios acerca de la materia oscura. Entonces, bueno, estaba muy relacionado. Ha sido un guiño a Dune. Dentro de la propuesta hay una organización de equipo que os quería comentar brevemente. Como veis, el investigador principal es Rafael Guzmán de IFCA, que es el líder del consorcio. El propio consorcio y la propuesta tiene que ir coordinado para que, bueno, eso ya se sabía que era una apuesta internacional. Tiene que ir coordinado con otros equipos científicos de varios países europeos y también participaban Estados Unidos y dos países asiáticos. Lo principal es que está liderado por España y también las ramas, las tres ramas, un poco las tres patas de la misión, que serían la rama científica, donde se hace toda la definición del alcance, los objetivos, qué estudios se van a realizar, qué se va a hacer con los datos que se reciban, etcétera. Otra rama principal, claro, es la instrumentación, que está liderada por España y una empresa se llama Atlantis, creo que la sede está en Bilbao. Y la instrumentación es básica, cualquier error en la instrumentación o cualquier fallo da el traste con la misión. Y la otra rama sería el procesamiento de datos. Los datos durante los 3 años que desde el lanzamiento, que veremos luego, los 3 años que esté en órbita enviando datos se recibirían en el Centro de Procesamiento de Datos de la Agencia Espacial Europea y de ahí se exportarían los datos necesarios a otro centro de procesamiento de datos que estará en el IFCA, en Cantabria, y ahí hará uso pues los equipos científicos que así lo deseen. Mm, Y bueno, pues Arrakis son unas siglas de estas palabras en inglés y viene a querer decir que realizará el análisis de rastros o restos de galaxias acreditadas como instrumento clave para estudio de halos. Es decir, lo que quiere es significa que se analizarán los restos de galaxias enanas que orbitaban alrededor de galaxias espirales principales. Como veis en esta fotografía, se ve muy claramente esas corrientes estelares que ha ido absorbiendo a lo largo de millones de años la galaxia principal espiral. Y en base a eso se podrá inferir lo que es el halo galáctico de materia oscura que tengan estas galaxias. Importante lo que os comentaba, que es la primera misión de la Agencia Espacial Europea liderada desde España.
Recordar que es una misión FAST, menor de 10 años. En 2030, si todo va bien, luego veremos las fases, se haría el lanzamiento y estaría durante 3 años orbitando el satélite y enviando datos a la Tierra. Em, los efectos de la materia oscura pueden ser revelados en función de las características de estas corrientes estelares que se observarán desde el satélite de la misión Arrakis. Em, Se observarán unas 70 galaxias tipo Vía Láctea que dispongan de estas corrientes, que hayan sido observadas, que tienen estas corrientes estelares, pero con un detalle hasta ahora nunca visto. El objetivo, la misión principal, es comprobar si las predicciones del modelo eh, estándar cosmológico, el que os comentaba antes, lambda CDM, son esas predicciones correctas o no lo son, o en qué se debería de modificar. En este modelo se tienen en cuenta los tres componentes principales de materia y energía que os comentaba al principio. El factor lambda es el referido a la energía oscura y CDM son las siglas de Cold Dark Matter, que es energía oscura fría. Materia oscura fría. La materia oscura es masiva, tiene interacción gravitatoria, no tiene interacción electromagnética y es fría. Aunque en las siglas no figura, pero por supuesto está también la materia ordinaria en toda la formulación de este modelo. Entonces, se ha detectado con las observaciones que este modelo cosmológico a gran escala sí que coincide, digamos, las predicciones con las observaciones, pero algunas estructuras a escala galáctica ha sido incapaz de que coincidiera predicción y observación. Entonces, con los tres objetivos que tiene Arrakis, se pretende revelar si estas discrepancias son así, confirmarlo, y entonces habría que retocar de alguna manera los modelos cosmológicos en aras de que coincidiera más con todo lo detectado y con todo lo que se concluya acerca de la materia oscura en esos halos alrededor de galaxias espirales. Los tres objetivos, por tanto, de observación será proporcionar estadísticas sobre cantidad y forma de las corrientes estelares, caracterizar la forma y extensión de los halos estelares a los galácticos, mejor dicho, y determinar la abundancia y ubicaciones de las galaxias enanas satélite, que son las que van cediendo su materia, estrellas y gas interestelar, hacia la galaxia espiral principal. Lo que se observará son, por tanto, esas tres componentes: corrientes estelares, galaxias satélite enanas que orbitan alrededor de las galaxias principales y la estructura de los halos. Y en estos tres componentes, pues estudiarán varios parámetros: estadísticas, abundancia, la masa, distribución, luminosidad, etc. ¿Cómo lo observará? Bueno, lo que llevará a bordo el satélite, por una parte será, y de forma principal, aunque lo tapo un poco con mi imagen, pero son unos binoculares que tiene dos pequeños telescopios de 15 centímetros. Llevará dos pares de estos binoculares, es decir, 4 telescopios en total. El modelo es el ISIN 170 de la empresa española Atlantis, por si queréis echar un vistazo en Google.
os vienen todos los parámetros y todas las características de estos telescopios. Ya han sido probados, aunque se están ajustando para esta misión en especial, pero hay a bordo de la Estación Internacional Espacial o de otras misiones. Y en este caso, el satélite llevará, aparte de los telescopios, pues todos los módulos propios de seguridad, de comunicación, refrigeración, etcétera. La longitud de onda será en infrarrojo y en el visible. Mm, bueno, este es un mapa de la Agencia Espacial Europea donde se ven satélites y misiones que han estado en órbita y en qué franjas de longitud de onda han operado, los que están en curso, entre ellos el James Webb, que está ofreciendo unas imágenes espectaculares, y en desarrollo, aquí aparece Arrakis, que estaría previsto el lanzamiento en 2030. Y bueno, a mediados del próximo año, en verano del próximo año, si la fase B es aprobada, será ya la adopción definitiva de la misión y eso quiere decir que, bueno, ya se asignarán todos los recursos necesarios, económicos y personales, para poder ya, bueno, desde proceder a la fabricación de toda la instrumentación a ya formar todos los equipos que conformen la propia misión, tanto científicos como los centros de proceso de datos, etcétera. En 2000, si todo va bien y todas las fases en este periodo van aprobándose adecuadamente, a finales de 2030 el satélite será lanzado. Como curiosidad, el cohete de lanzamiento llevará a bordo este satélite y de alguna de otras misiones. No se aprovecha, digamos, el lanzamiento para varios proyectos. Y estaría orbitando unos 3 años en principio, enviando datos al centro de procesamiento de datos durante esos 3 años para los estudios científicos asociados. En el vídeo que os pongo aquí en este enlace en YouTube, aunque si buscáis también este título en YouTube os aparecerá, em, Rafael Guzmán, que es como os decía, el investigador principal y líder de la misión, hace un resumen de la misión Arrakis y el éxito de haber pasado la fase A de dicha misión. Os recomiendo que le echéis un vistazo. En la charla que vimos en directo pudimos emitir un saludo que hizo especial para la agrupación astronómica complutense, pero no nos es permitido publicarlo. Eh, bueno, fue algo a título un poco personal y en él nos lanzaba un poco el guante y estaremos un poco en contacto en los próximos meses para poder colaborar de alguna manera como astrónomos aficionados en algunas observaciones que coordinarán desde la propia misión, desde el ISCA, para, bueno, darle datos e información que sean relevantes y que nos soliciten. Así que, bueno, eso es algo que tenemos ahí pendiente y el próximo verano, si la misión es aprobada, entre en esa fase de adopción ya, nos pedirán alguna colaboración. Así que también estamos entusiasmados con ese tema.
Y esto es un resumen de los parámetros del satélite. He comentado la mayoría. El lanzamiento sería, si todo va bien, en 2030. Es un satélite ligero, que era una condición para la misión FAST. En este caso, el peso estimado será de unos 600 kilogramos. Estará orbitando en una órbita polar a unos 800 kilómetros alrededor de la Tierra. Mm, Será en unas longitudes de onda, el rango visible e infrarrojo. Los cuatro telescopios, como os decía, que son dos pares de binoculares, tienen un diámetro de 15 centímetros, y sobre todo, aparte de todas estas especificaciones, es que tiene y se está ajustando a una sensibilidad lumínica excepcional, como no hay ahora mismo ningún otro instrumento espacial. Observará alrededor de 70 galaxias cercanas, aunque fuera del grupo local de galaxias de la Vía Láctea, a un brillo superficial muy, muy bajo, como os comentaba, bastante mayor a 30 magnitudes, y una distancia entre 20 y 50 megaparsecs de la Tierra. En total, en los 3 años que esté orbitando y emitiendo datos hacia la Tierra, habrá unas 900 observaciones de 10 minutos, eh, de cada una de las 70 galaxias, y en total se acumularán unas 150 horas de observación de cada una de esas galaxias. Toda esa información es la que los equipos científicos tendrán que analizar, estudiar y sacar sus informes y conclusiones. En este otro vídeo que os dejo aquí el enlace, igualmente podéis hacer la búsqueda en YouTube, si ponéis Arrakis Jabalambre. Em, Aquí hacen un poco un resumen de la situación del proyecto, pero también comentan y se ven las imágenes eh, de la demo que han instalado en el Instituto Astrofísico el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, y es un par de binoculares que ha adquirido el Instituto Físico de Cantabria, y que permanecerá en ese observatorio primero en modo demo para verificar la calidad de la observación y cómo está funcionando la transferencia de datos, etcétera. Y segundo, lo van a dejar ahí constantemente ya para uso de, estudiantes de ciencias y algunos otros proyectos y experimentos que puedan utilizarlo con base en observatorio en la Tierra. Y bueno, pues finalizamos la charla. Espero que os haya gustado, interesado. Y como aquí digo, y en base a la existencia de la materia de energía oscura, nos vemos en el espacio o tal vez no. Hasta luego.